Vamos a dar inicio a nuestro webinar después del Congreso Nacional, donde pudimos actualizarnos, reencontrarnos con nuestros colegas y le damos las gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Molano. La doctora es internista, nefróloga, labora en la Fundación Cardioinfantil y es coordinadora de posgrado en nefrología de la Universidad del Rosario. Hoy nos dará la charla sobre mujer y terapia de reemplazo renal, donde a veces creemos que no hay muchas diferencias, pero debemos tener en cuenta las características fisiológicas, todo el aspecto de la reproducción y anticoncepción, además de cómo nos influye la diálisis en el aspecto físico y la parte de la sexualidad en las mujeres. Esto y más nos los explica ahora la doctora Molano. Doctora, bienvenida. Gracias, Carito. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrea y Caro, por la invitación. Siempre será un enorme placer y un honor ayudarles en todos los proyectos que emprendan. Muchas gracias. Trataré de ser breve frente a un tema bastante amplio, tan amplio y tan complejo como probablemente sea la misma feminidad y lo que significa ser mujer, incluso con las complejidades de la identidad de género. Entonces, esta va a ser nuestro mapa de ruta. Empezamos entonces con epidemiología. En el mundo, en general, hay más mujeres que hombres con enfermedad renal crónica. Para la cuenta de alto costo anterior, la correspondiente al 2022, esta proporción no era así en Colombia. Esta es la primera vez que empezamos a ver que en Colombia de las 900, casi 92.000 personas con diagnóstico de enfermedad renal crónica, empieza a haber una tasa de incidencia cruda mayor en mujeres que en hombres con nuevo diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hay aproximadamente 40.000 personas con enfermedad renal crónica 5 y vemos cómo ya empieza a haber una tendencia cada vez más marcada, más ascendente al aumento de las personas, tanto incidentes como prevalentes de género femenino, que tienen enfermedad renal crónica. Y aunque con enfermedad renal 5 todavía hay menos mujeres que hombres, es muy llamativo que en la cuenta de este año, la publicada hace un par de días, hubo un aumento del 20% de la prevalencia cruda de enfermedad renal crónica 5 en mujeres versus un 3,7% en los hombres. Entonces, aunque todavía hay menos mujeres con enfermedad renal 5, y esto incluye a aquellos con terapia de reemplazo renal, ya se empieza a ver un aumento que es marcadamente superior en las mujeres. Y esto es lo que pasa en el mundo. Nuestra epidemiología se homogenizó con la del resto del mundo. Hay más mujeres con enfermedad renal crónica, pero menos mujeres con terapia de reemplazo renal o que llegan vivas a enfermedad renal crónica 5. Y esto tiene mucho que ver con algunas características propias de lo que es la mujer, basado sobre todo en el tamaño. Las mujeres, así seamos grandotas, somos más pequeñas que los hombres. Tenemos menos agua que los hombres. Nuestras proporciones son diferentes. Entonces, basado en eso, la medición o la estimación del volumen de distribución de la urea, típico con el Watson, tiene una fórmula diferente para mujeres. Y la B siempre será menor en las mujeres que en los hombres. Entonces, si tuviésemos dos casos hipotéticos de igual edad, probablemente igual estatura e igual peso, solamente por la diferencia en la proporción de agua vamos a tener una B menor, casi 6 litros. Entonces, esto nos hace diferentes desde la prescripción, desde las metas de KTB que querríamos buscar para un paciente en diálisis crónica. Nuestra B siempre va a estar subestimada, el denominador va a ser más pequeñito. Entonces, ese volumen subestimado va a falsear
el valor del KTB. Y de hecho las guías de adecuación de diálisis siempre le dicen a uno que tanto las personas pequeñas como las mujeres van a tener KTBs que pueden estar mejores y que eso no significa realmente que necesiten menos diálisis o que tengan una eficiencia de remoción mayor. Probablemente se puede subdosificar la dosis real si utilizamos solamente el KTB de urea. Y esta es una crítica que hacemos desde hace tal vez 10 años a la adecuación de diálisis solamente basada en el KTB de urea. Probablemente debería ser algo más integral, basándose en calidad de vida, en estado de volemia, en otros electrolitos, en medianas moléculas, para poder hacer una estimación más realista que no se basara solamente en el volumen de distribución de un soluto tan errático como puede ser la urea. Otra de las diferencias es que las mujeres en general en el mundo suelen entrar más viejas a terapias de reemplazo renal y suelen ser más tardías los estadios de deterioro de la función renal. Entonces, por lo general, entran prácticamente anúricas o duran mucho tiempo con función renal residual. Históricamente se define también que hay mayor uso de catéter, menos intentos de fístula, en parte por estética, por temor a las agujas o porque los vasos son en general muy delgados y puede haber más tendencia a fístulas fallidas. Son mujeres que entran muy mórbidas, se aguantan hasta que se están muriendo para entrar a diálisis y suele irles bastante mal, sobre todo al comienzo de la diálisis, con peores desenlaces de calidad de vida relacionada con la salud. Como están tan mórbidas, les da muy duro la diálisis y suelen tener unos tiempos de recuperación mayores entre diálisis y diálisis. Tienen más tasas de hospitalización y con más frecuencia en el mundo renuncian a la diálisis más que los hombres. Lamentablemente, aunque en Colombia todavía no tenemos una claridad de cuántas mujeres mueren antes de entrar a diálisis con enfermedad renal crónica 5, en el mundo sí se ha documentado esa tendencia a morir con enfermedad renal 5 sin acceder a terapias de reemplazo renal, sobre todo en aquellas sociedades que tienen esas situaciones políticas o religiosas particulares que generan inequidad. Y entonces hay violencia de género, hay discriminación desde que la niña nace y se menosprecia que haya nacido hembra. Hay problemas con el acceso a los productos de salud para la atención de la menstruación. No van al colegio, se dedican a cuidar la casa, y no hay, digamos, una interiorización de lo que es su propia salud. Entonces, si no hay un sustrato educativo desde que esa niña está en las primeras etapas, es una niña que no va a hacer prevención, no va a haber detección oportuna de la enfermedad. Y muchas de esas sociedades son en las que se ve, por ejemplo, como aquí en la foto, que solamente se puede tratar por una mujer. Y si las mujeres no van a la escuela, no va a haber médicas, no va a haber enfermeras, mucho menos nefrólogas. Entonces son poblaciones altamente vulnerables que van a carecer de la atención mínima posible de una enfermedad renal crónica 5. Probablemente estos son escenarios que nos parecen extremos, pero aunque nosotros no usemos de pronto con tanta rigurosidad este tipo de atuendos, acá hay violencia de género y la niña no va al bachillerato o la niña se embaraza temprano y esa niña va a ser una adulta enferma que se pudo prevenir. Esto es algo que no es solo una percepción. Hay varios estudios, incluso en el 2018, el Día Mundial del Riñón, habló de género y se pudo identificar que en mujeres había menor acceso al cuidado médico, que hay enfermedades que son controlables, pero que no eran atendidas oportunamente en mujeres. Entonces, por ejemplo, el lupus, había mayor consumo de AINES, había problemas con la gestación, entonces preeclampsia, todas las características propias de la mujer, si se atendiesen de manera oportuna, no evolucionarían, pero
el solo hecho de ser mujer y tener una enfermedad crónica tenía más probabilidad de una incidencia más alta de enfermedad renal crónica secundaria a esas enfermedades crónicas. Menos mujeres que hombres llegan a diálisis, menos mujeres que hombres aceptan la fístula, pero mire cómo empieza a haber unos giros muy interesantes. Hay más mujeres donantes vivas de riñón, aunque hay menos receptoras de trasplante. Entonces, miren cómo es de interesante que la mujer es capaz de ser donante y es más tendiente a donar su riñón y por lo que sea, no llega a ser receptora de trasplante. Esto es como para que empecemos a establecer un poquitico cuál es la situación de las mujeres con necesidades de terapia de reemplazo renal y ahora vamos a hacer algunas puntualidades específicas en gineconefrología. ¿Por qué? Las mujeres con enfermedad renal crónica, por lo general, llegan ovulando a estadios muy avanzados de la enfermedad renal crónicas, sobre todo, digamos, estadio 4. Ya en estadios 5 y sobre todo desde el inicio de la terapia de reemplazo renal, hay unos cambios hormonales que por lo general son transitorios, pero a veces son absolutamente contundentes, que están mediados sobre todo por la inhibición del estradiol, inhibición de LH, de FSH e hiperprolactinemia. Entonces son mujeres que por definición no van a ovular. Sin embargo, esto puede tener diferentes grados de penetración. Este es un estudio que me pareció muy interesante. En Malasia se observó una cohorte de 118 mujeres nada más y se vio que el 46, casi 47% de las mujeres ya estaban menopáusicas al inicio de la diálisis, siendo mujeres de menos de 50 años en general. 19% menstruaban al inicio de la diálisis y entraron en una menopausia temprana y solamente había 37% de las mujeres menstruando con rangos de edad entre los 15 y los 49 años. Si una mujer es menopáusica, estamos hablando de que, como decía un ginecólogo en una conferencia que escuché alguna vez, empieza a asomarse su fecha de caducidad. Todos los cambios hormonales de la menopausia, esa pérdida de las hormonas, van a tener consecuencias físicas sobre la mujer. La mujer va a tener dolor musculoesquelético, va a tener osteoporosis, se va a acelerar su enfermedad cardiovascular, va a haber más tendencia a la obesidad, hay síntomas psicológicos, psiquiátricos, depresión, todo relacionado con la menopausia. Y cada vez hay más tendencia a reemplazo hormonal para que la mujer no sienta que tan tempranamente su vida se empezó a acabar. Y a pesar de que en esta encuesta de este trabajo que les estoy mostrando, les preguntaron a los nefrólogos, ¿usted cree que esas mujeres deberían estar recibiendo hormonas? Todos dijeron, sí, claro, fantástico. Bueno, ¿y por qué no se las da? Pues es que no sé hacerlo. Entonces es un llamado a que nosotros como nefrólogos empecemos a entrenarnos en cosas que de pronto no tenemos ni idea, como por ejemplo el soporte hormonal en la posmenopausia. A pesar de que las mujeres no ovulan, por lo menos teóricamente, existe el riesgo de quedar en gestación. Entonces es importante recomendarle contracepción a las mujeres que tengan vida sexual y no tengan intención de paridad. ¿Cómo hacerlo? Entonces hay muchísimas formas, simplemente se podría utilizar mecanismos de barrera, pero si la mujer decide utilizar anticoncepción hormonal, deberían ser contraceptivos a base de estrógenos, eh, evitar los contraceptivos a base de estrógenos, ya que estos pueden incrementar el riesgo cardiovascular e incluso pueden producir problemas, por ejemplo, de hipercoagulabilidad que pueden ser tan dramáticos en una persona en hemodiálisis. Siempre existirán las alternativas quirúrgicas, siempre existirá la posibilidad de la vasectomía en la pareja. Y si la mujer tiene el escenario contrario, en el que desea la paridad, pero no la logra, siempre debe procurarse proponer alternativas a la paridad, como puede ser la adopción o la maternidad subrogada,
Acordémonos que si estas mujeres son llevadas a trasplante, los mecanismos hormonales alterados por la enfermedad renal crónica se van a revertir y las mujeres van a volver a ovular y van a volver a ser fértiles. Por eso es tan importante desde la primera diálisis decirles, hey, estos son tus riesgos. Puede que no te embaraces, pero puede que sí. Entonces cuídate. Recuerda que un embarazo en diálisis puede ser una cosa bien compleja de mantener y esto también te sirve para cuando estés en la lista de espera, cuando te embaraces, para que no haya embarazos no deseados, que en trasplante con la inmunosupresión sí que pueden tener consecuencias bastante más catastróficas. En los últimos años empieza a aparecer, a salir de la sombra, las poblaciones con género diverso. Entonces, cada vez más vamos a ver en nuestras unidades de diálisis población transgénero. Entonces, un hombre transgénero que tenga ovarios, que tenga vagina, que tenga mamas, requiere nuestra asesoría, requiere contracepción y sobre todo porque varios estudios nos han sugerido que la mayoría de los adolescentes de género diverso con biología femenina en algún momento les gustaría tener hijos. Entonces tenemos que procurar que estas personas estén enteradas y protegidas para tener unos mejores desenlaces. Toda persona que tenga una vagina tiene riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, así su aspecto externo sea masculino, es muy importante estar pendiente de que no vaya a pasar desapercibido, estar haciendo Papa Nicolau y no es algo frecuente, a pesar de que la normatividad colombiana está cada vez más enfocada en la prevención y cada vez bajamos más la edad, por ejemplo, de la primera mamografía, cambian las cosas respecto al Papa Nicolau y de hecho ya no hacemos citología cervicovaginal a todas las mujeres como se hacía hasta hace un par de años, sino que solamente nos basamos en las pruebas de BPH y solamente en casos periódicos o de alto riesgo se utiliza el Papa Nicolau. Probablemente esto es pensado en mujeres sanas. Esto de pronto no es tan así para mujeres con una inmunosupresión per se, como la enfermedad renal, o peor aún, con trasplante. Y esto también es similar en los casos de mamografía. Entonces yo les pregunto, a pesar de que el Ministerio de Salud y todos los estudios nos dicen a las mujeres les puede dar cáncer de mama, a las mujeres les puede dar cáncer cérvico-vaginal y es una de las causas de mortalidad más frecuentes en nuestro país, ¿hacemos tamización? ¿A cuántas mujeres en enfermedad fértil ustedes están tranquilos de que están haciendo adecuadamente la tamización de cáncer de mama o la detección de BPH? Y si están en rango etario para el esquema de vacunación, todas sus mujeres están vacunadas contra BPH. Se los dejo ahí de tema de reflexión. A pesar de que la gestación es infrecuente en diálisis, se estima entre un 1 y un 7%, es posible. Lamentablemente, se acompaña muchas veces de complicaciones en gestación. Probablemente la más frecuente sea la alta tasa del parto pretérmino. Pero el complique de la gestación en diálisis es que nomás el diagnóstico es difícil. Si una mujer no menstrua de una manera regular y para rematar la mujer es anúrica, pues no voy a poder hacer un diagnóstico clínico ni voy a poder hacer una prueba casera si la mujer no orina. E incluso si llegase a tener un poco de función renal residual, sus valores eh, de hormonas del embarazo temprano suelen ser muy bajas. Entonces se requeriría hacer curvas. Incluso hay hormonas como la antimoleriana, está disminuida per se en las personas con terapia de reemplazo renal. Entonces, la única forma de hacer un diagnóstico certero de la gestación en una mujer en diálisis es hacer una ecografía y poder ver el saco embrionario. Una vez que se detecta ese saco embrionario, se tiene que cambiar completamente la dosis de la diálisis
el tipo de estrategias que utilizamos. Si la mujer estaba en prediálisis y queda gestante, probablemente le va mejor al fruto de la gestación si empezamos terapia de reemplazo renal para tratar de mejorar las condiciones de la uremia y favorecer unos desenlaces positivos de la gestación. Es clave tener un control estrecho de nefrología y ginecología. Es un embarazo de altísimo riesgo. Y lo que se sugiere es hacer controles, seguimiento semanal de laboratorios, monitorías fetales frecuentes. Y la primera tarea como nefrólogos es quitar los teratogénicos. Ante cualquier duda, existen muchas páginas de internet que se encargan de establecer cuál es el riesgo de teratogenicidad. Entonces, tratar, por ejemplo, el Sevelamer, quitarlo, quitar los IECA, quitar los ARA2, inmediatamente empezar la suplencia vitamínica propia de cualquier mujer en gestación, y ahí empiezan los problemas específicos para nosotros nefrólogos. Recordemos que las mujeres gestantes en el primer trimestre van a tener cambios en su composición corporal, en sus metas de hemoglobina. Entonces, probablemente esa anemia fisiológica de la gestación puede ser como un empeoramiento de la anemia de la enfermedad renal crónica. Probablemente la paciente va a necesitar ajuste de la dosis de hematínicos y pues no le tengamos miedo que esos no cruzan la barrera placentaria. La tasa de éxito de la gestación, o por lo menos de la gestación a término en pacientes en diálisis, es muy baja. Se estima que, por ejemplo, en este trabajo en Arabia Saudita, tristísimo, solamente 192 mujeres fueron incluidas en el trabajo. 5 mujeres en hemodiálisis iniciaron gestación, solamente 58% nacieron y nacieron antes de las 36 semanas, todos con peso bajo al nacer. Entonces, son cosas que tenemos que ir preparando a la futura mamá. Probablemente su bebé va a nacer pretérmino, van a ser súper pequeño, va a necesitar incubadora. Como nefrólogos tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que adaptarnos para que la mujer pueda estar en capacidad de ir a lactar a su bebé en incubadora y volver a la diálisis, con todas las consecuencias psicológicas que tiene para una madre reciente tener a su bebé hospitalizado. No hay mayor frecuencia de malformaciones fetales siempre y cuando quitemos oportunamente los medicamentos teratogénicos, y una de las consecuencias más frecuentes es el polihidramios, que probablemente esté relacionado también con la cantidad de ultrafiltración que nosotros estemos haciendo. La modalidad, si hemodiálisis o peritoneal, todo tiene que ser consensuado en las mujeres en gestación. Entonces, depende de lo que quieran la señora, de la fase de la gestación en la que está o de la dosis y la eficiencia de la diálisis que se procure. Recordemos que cuando pretendemos que una gestación sea exitosa en diálisis, debe haber un aumento en la intensidad. La paciente tiene que estar sin uremia para que sea exitosa la gestación. Entonces, si la paciente está en hemodiálisis, lo que se recomienda es empezar con al menos 36 horas de diálisis por semana. Miren cómo vemos que ya no se necesita el KTB, sino que lo que se busca son metas de boom prediálisis menores de 50 como una de las metas para exitoso la gestación. Tratar de apuntar la normocalcemia, normofosfatemia, nutrición tiene que entrar a un rol muy activo para tratar de incrementar el aporte proteico. Como la paciente va a estar sometida a hemodiálisis más frecuente, va a tener más posibilidades de hipocalemia y hipofosfatemia, entonces probablemente vamos a tener que ser más activos en eso, pero probablemente lo más problemático es el peso seco. Una paciente en hemodiálisis diaria, anúrica, pero que está ganando peso por el crecimiento del fruto intrauterino, va a ser supremamente complejo establecer el peso seco, el peso de salida de la diálisis. Deberíamos anticiparnos a lo que se espera que la mujer vaya aumentando de peso por cada semana de gestación. Sin embargo, pues esto va a depender de muchísimas variables. Entonces, lo que se recomienda es más o menos en primer trimestre hacer ajustes mínimos del peso seco, solamente basándose, por ejemplo, por ganancia o por edema, pero ya en segundo y tercer trimestre hacer aumentos o variaciones de 0,3 a 0,5 kilos por semana en el segundo y tercer trimestre, que es el periodo en el que más ganancia de peso hay. El líquido amniótico, si se acuerdan ustedes por allá, va a depender
de tanto de la placenta como de los riñones del fruto. Entonces va a depender en ambos sentidos, tanto como oligohidramios como polihidramios, en general de la ultrafiltración. Entonces, para evitar complicaciones sobre el feto, deberíamos evitar que la paciente esté hipervolémica. En diálisis peritoneal, pues por razones obvias de mera física, va a haber restricción en cuanto haya un útero de un tamaño tal que impida la entrada de líquido a la cavidad peritoneal. Sin embargo, se podría seguir en diálisis peritoneal mientras el útero crece. Probablemente a partir del segundo trimestre, pues ya, ni modos, toca pasar a hemodiálisis. Los trabajos que han mostrado diálisis peritoneal con gestación, no ha habido empeoramiento de tasas de peritonitis, lo que sí ha habido es mucha plenitud, mucho reflujo gastro y problemas de bajo volumen de drenaje. No hay diferencias en los estudios entre CAPD y APD, lo que sí es, pues obviamente, reducir los volúmenes de llenado, usar el tidal y probablemente medir una presión intraperitoneal para poder saber las cantidades de líquido que le caben a esa mujer. Entonces, desde el diagnóstico de la gestación, dado que la preeclampsia va a ser un problema latente en estas mujeres, se recomienda el uso de aspirina desde temprano, ácido fólico y realizar tamización de trisomía, sobre todo en gestantes de edad más avanzada. En el segundo trimestre se empieza con seguimiento del desarrollo, tamaños del feto, crecimiento intrauterino mensual y se tiene que empezar a alertar a la paciente acerca de los signos y síntomas de preeclampsia. Clave que su enfermero o enfermera de diálisis sepa que entró a la semana 20 y que puede empezar a aparecer hipertensión asociada a toxemia, porque va a ser nuestro primer filtro durante las sesiones. En el tercer trimestre, ya cuando se está aproximando la fecha más tardía posible a la finalización de la gestación, debería hacerse cesárea o un parto inducido programado que permita coordinar el cupo de diálisis, que idealmente no empiece actividad de parto en la sala de diálisis. Imagínense con heparina si va a entrar una actividad de parto. Entonces, siempre tratar de programar la finalización de la gestación lo más cercano posible a la semana 37. Una vez que la mujer ha parido, vienen a la mujer en diálisis también le puede dar la depresión postparto, necesita soporte emocional, soporte personal de su médico. Vuelve a la dosis previa de diálisis. Si estaba en peritoneal, probablemente si hubo cesárea, esperarse a que la herida cierre, más o menos 4 o 6 semanas, y entra otro tema que también es responsabilidad nuestra, es la lactancia. Entonces, acordarnos que muchos de los medicamentos pueden salir por leche materna y pasar al fruto. Entonces, hay páginas como por ejemplo hay una que se llama ilactancia.org, muy amigable, en la que salen la mayoría de los medicamentos y le permite a uno tomar decisiones acertadas. Hasta 20% de las mujeres en diálisis va a tener preeclampsia o al menos toxemia. Recordemos que las metas de tensión arterial en obstetricia son menos de 140/90 y pues nuestros pacientes por lo general en un buen día tienen esa tensión. Entonces no debemos ser tan de pronto erráticos con los hipotensores, acordarnos de las metas de toxemia, pero sobre todo es como ver las variantes, cómo era el histórico de las tensiones arteriales de nuestra paciente y si a partir de la semana 20 está necesitando más medicación. Algunas palabras sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque nunca preguntamos eso. Entonces, este trabajo hecho en Italia, a 78 pacientes, solamente 20 de ellas eran mujeres, se les preguntó qué tan satisfechos estaban con su función sexual y lo triste es que 50% tenían disfunción orgásmica severa, todas tenían dolor durante el coito de diferente grado de intensidad y digamos que ahí no tiene por qué haber dolor. El coito no tiene por qué ser doloroso en una mujer que está interesada en tener una vida sexual activa. Entonces, para eso deberíamos nosotros estar en la capacidad de recomendar el uso de lubricantes, de hacer terapia de pareja, de haber un juego previo suficiente para mejorar las condiciones psicológicas y físicas que preparan a la mujer para el coito. Y entre mejor dializada esté la mujer y menos anémica, va a tener probablemente menos síntomas relacionados con su sexualidad.
La anorgasmia es muy frecuente. Debemos aprender nosotros como médicos a que no nos dé pena preguntarle a la viejita si le duele el coito, si quiere tener coito, si el problema es en su autoimagen, si por tener una manguera al lado del ombligo no quiere tener intimidad con su pareja, si está teniendo problemas de pareja por eso. Entonces, tratar de apoyar a la mujer en esa cantidad de cambios que está sufriendo su cuerpo y ofrecer la suplencia hormonal para tratar de aminorar por lo menos la sequedad vaginal tan frecuente en una mujer con una menopausia temprana. Otra de las cosas que cambian en la mujer en diálisis, sobre todo en las mujeres de Latinoamérica, es que la mujer es la matrona. La mujer es madre, es cuidadora. Así no sea madre, es la que cuida la casa. Y pasar a verse enferma le pone en una posición vulnerable. Entonces, ya no es la mamá, ya tiene que hacer caso. Y tiene que hacer una dieta especial y antes ella cocinaba lo que quería, ahora no, ahora tiene que hacer caso a lo que le están proponiendo para mantener su vida. Si está criando, probablemente no le va a dedicar todo el tiempo que les dedicaba antes a sus niños. Existe miedo a transmitir la enfermedad a los hijos o puede existir esa frustración en mujeres que querían parir. Y hay varios trabajos muy bonitos acerca de esa experiencia, del cambio del rol de la mujer cuando entra a diálisis. Y esa es un estudio cualitativo muy bonito en el que salen todo este tipo de expresiones, de manifestaciones que salen aquí en la pantalla, en el que deberíamos ahondar como nefrólogos. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a una mamá en diálisis acerca de esos miedos? Y no olvidemos a la mujer que no está en diálisis, pero que está cuidando a su viejito en diálisis. Sobre todo en las poblaciones latino-descendientes, como lo muestra este estudio en Brasil, la mayoría de veces los cuidadores del paciente en diálisis son mujeres, que pueden ser o la mujer, la esposa o una hija del paciente. Y la inversión de tiempo que requiere un paciente de estos es altísima. Y la cantidad de fatiga del cuidador que se genera en las mujeres es altísima. Recordemos brindar soporte psicológico también a las mujeres acompañantes del paciente. Para terminar, la enfermedad renal crónica 5 siempre va a estar acompañada por la inherente posibilidad de morir pronto. Las mujeres hispanas se apoyan mucho en el tema de la espiritualidad, en extraer fortaleza del pasado, en apoyarse mucho en la familia, pero no debemos olvidar ese tipo de apoyo como nefrólogos, enfermería, trabajo social, psicología, tendríamos que manifestar un interés genuino acerca de esas creencias hacia lo que es la espiritualidad de las mujeres, ser amigos de nuestros pacientes. Pero básicamente es decirles que el nefrólogo probablemente sea el único médico que pueda atender en un momento dado a una mujer en diálisis con toda esa complejidad y pues que tenemos la responsabilidad con esa mujer de atender todas esas necesidades particulares que tiene por ser mujer, con mucha humanidad, con mucho respeto, con mucho cariño, pero sobre todo nos toca estudiar, porque son cosas que probablemente nos faltan entender de una manera más profunda. Bueno, doctora, muchas gracias por la conferencia. Por favor, las preguntas me las van escribiendo en el chat para leerlas y dar respuesta a ellas. Bueno, acá tenemos una pregunta. Dice, buenas noches, ¿se puede ahondar un poco más en el tema de la ultrafiltración y el líquido amniótico, por favor, con respecto hasta dónde se puede ultrafiltrar sin alterar el líquido amniótico? La ultrafiltración, digamos, de acuerdo a la semana de la gestación, pero debería estar muy de la mano con el, la distancia
que miden ecográficamente semanalmente en la ecografía obstétrica. Entonces, si el paciente empieza a presentar, si la paciente empieza a presentar polidriamnios, probablemente es necesario aumentar la ultrafiltración y viceversa. Entonces, no hay una regla mágica, es más como relacionado con si la mujer orina, eh, la tendencia que tenga en el crecimiento y en la ganancia de líquido amniótico y, y bueno, de la mano con la evaluación de la ganancia semanal, pero es supremamente complicado. De hecho, yo en vidas pasadas, tal vez acompañé unas 3 o 4 gestaciones y es bien complejo, porque en la literatura dice haga de seguimiento semanal del crecimiento del líquido amniótico, pero nunca hay agenda. Teníamos una eco mensual si nos iba bien. Entonces, de pronto ahorita con ecógrafos en las unidades renales puede ser más sencillo, pero siempre será un reto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, desde su experiencia, ¿qué modalidad de diálisis le propone a sus pacientes, mujeres? Mm, Sin gestación, dices, mujer general. Sí, en general. Pues yo soy una fan de la diálisis peritoneal. Yo la defiendo y más si es una mujer que necesito que se mantenga independiente y en la casa y haciendo lo que tiene que hacer, yo siempre propongo la diálisis peritoneal. Obvio, trasplante. Sí, ¿Y tú? igual, siempre, más que todo por esa facilidad del acceso, de la independencia que tienen, y en general, pues a hombres y mujeres. Por acá la felicitan, excelente presentación. Objetivos de diálisis y embarazo, objetivo del bicarbonato. Pues Espérame. normalización del bicarbonato, en realidad es lo que se busca. Ojalá tuviésemos esa sana costumbre de hacer, aunque se haga simetría venosa periódica en los pacientes, para poder mantener un estado ácido-base adecuado. Eso sería el éxito de una terapia, sobre todo si estamos procurando el aumento de las hormonas de crecimiento. Entonces, eso favorecería muchísimo más eso. Sería fantástico. La respuesta es normalizar el estado ácido-base. Por parte de nefrología, realmente se puede dar cabida a oportunidad de embarazo con el alto riesgo por sus comorbilidades. Eso no es decisión nuestra, es decisión de la mujer. Y esa es otra de las cosas que es importante. Entonces, es típico. La niña con lupus recién diagnosticada y de una vez la satanizamos y le decimos, usted no se puede embarazar porque se va a morir. Eso no es decisión nuestra, es decisión de esa mujer. Y ella se le tiene que explicar todas las posibilidades buenas y malas y ella tiene que tomar la decisión y apoyar la decisión que toma. También existe la mujer, también me ha tocado, que dice, estoy gestante, no quiero que nazca este fruto. También tenemos que acompañar ese proceso. Si tenemos alguna objeción de conciencia, pedir apoyo a alguien que esté más experto, pero es responsabilidad nuestra acompañar todas las decisiones de esa mujer. Felicitaciones. El objetivo es mantener estabilidad hemodinámica y evitar fluctuaciones abruptas en el volumen. ¿De acuerdo? Gracias, Me doctora. preguntan de gestación en trasplante. Esa es otra hora de charla. Por eso no lo metí. Pero si me vuelven a invitar, hablamos de eso. Listo. Listo, pues no hay más preguntas por acá. Bueno.
Muchas gracias a todos por sus Muchísimas mensajes gracias. y por invitarme. Con mucho gusto, siempre cordialmente invitada a todos los eventos. Muchas gracias. Tenga buena noche. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao.